W Radio presenta el espacio donde conocerás el acontecer político, social y empresarial de tu ciudad y entidad. Contrapeso. La otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Bajo la conducción de Sandra Martos. Contrapeso. Iniciamos. Buenas tardes. Gusto en saludarlos a todos. Estamos en la mesa de Contrapeso. Me da mucho gusto que nos acompañe en este día, miércoles 30 de julio del año 2025. Listos para conversar con todos nuestros amigos en la mesa de análisis, la mesa de Contrapeso, y me da mucho gusto saludarlos a todos. Estamos transmitiendo en vivo desde W Radio 97.7 FM. Ahora sí, rapidito presento a nuestros amigos en la mesa y quiero saludar con mucho cariño al maestro Jorge Miguel Ramírez. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Sandra, muy bien. Saludo aquí al auditorio y a todos los presentes para esta mesa de análisis sea un éxito. Muy bien, bienvenido y qué bueno verlo de nueva cuenta con nosotros. Bueno, también al licenciado Julio Sergio Alvarado, ¿cómo está? Qué gusto verlo de nuevo. Konnichiwa y Panno y Tubito. ¡Guau! Buenas tardes a todo el público en japonés. Vamos a tratar de ponernos ad hoc. Muchísimas gracias por la invitación, por cierto. Me encantó. Muchísimas gracias. Para que lo escuche Andy ahí en Tokio. Oh, sobre todo, no, es que ahorita, ay, no, ya quiero que toquemos los temas. Bienvenido, licenciado. Eso significa que alguien va de vacaciones. ¡Ándale! Y no precisamente aquí tras Lomita, como dicen por ahí. Pues muchas gracias, buenas tardes. Licenciado Francisco Villarreal. Muchas gracias por tu invitación, Sandra, y a todo tu equipo. Y pues a todo tu auditorio, aquí estamos de lujo con estos compañeros aquí en la mesa, pues para darle seguimiento y forma a los temas que te viste bien a compartirnos. Muy amable. Por supuesto, pues qué bueno que están aquí. Vamos a abordar un poquito, primero una breve introducción. Vamos a tener aproximadamente un minuto ahorita antes de irnos a la pausa. Recuerden que traemos un poquito de retraso ahí por los tiempos, pero rapidito, las 4A del poder, aranceles, austeridad, acordeones y abuso. ¿Qué les parece? ¿Ok? Empiezo con el licenciado Villarreal, rapidito, un minuto. Japón, Madrid, España, Lisboa, Portugal, para vacacionar los diputados de la 4T. ¿Qué opinas, no, pues licenciado? ¿dónde está? Bueno, esas llamadas vacaciones austeras, entre comillas, pues obviamente se volaron la barda. Sí. Quisiera tener una vacación austera en Japón, yo también. Pero no precisamente, pues yo creo que nos llega a las vacaciones nada más a Cancucas, a Cancucas. No Cancún. A Cancún. Sí. O Nueva York. Sí. Sí, hay que ser ingeniosos un poquito, pero muchas veces presumimos una austeridad, pero no la aplicamos, ¿no? Okay. Y se habla también de que la austeridad se aplica en cuanto a que no vehículos del año, que tenía un vehículo 2018, según cuando entró el anterior sexenio. Ajá. Y pues yo creo que pues han mentido, ¿no? Yo los 4 principios de la cuarta transformación se van al saco de la basura, porque así como lo cacaraquearon, pues lo echaron a volar. Okay. Fue un adoctrinamiento más que nada. Sin duda, yo creo que díganme si hay una salud como Dinamarca, si hay medicamentos, claro que no lo hay. Pero bueno, empezamos con ese tema y dámosle pauta. Perfecto. Ok, vamos a decirle al licenciado Julio que nos diga dónde aprendió japonés, porque seguro andaba en Japón. Bueno, me instruí previo al programa, al menos para saludar al público en japonés y tratarnos de ponernos ad hoc con el tema. Sí. ¿No andaba usted allá con el licenciado Andy? ¿Sí? Desafortunadamente no. No diga Andy porque se ofende. Ok. No se puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre. Era lo que promulgaba Andrés Manuel López Obrador. Y el tema de la austeridad fue una bandera de campaña política, y también cuando llegó al poder. Me parece que esto necesita un análisis más profundo, más serio, Sandra. Sí. En esta ocasión no fueron captados por los paparazzi, no fueron captados por los testigos, por personas comunes que estuvieron presentes en el hotel de Japón
o en Portugal, o en Portugal con Mario Delgado, o en España con Monreal. Es un análisis que requiere de un estudio sesudo. Aquí estas fotografías fueron filtradas, se dice, por personajes de la CIA. Hay dos teorías, hay dos sectores en el oficialismo, los duros, los llamados duros, que están alineados con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y los moderados, que han llamado ellos dentro del oficialismo, que están alineados con la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay quienes dicen que esas fotografías fueron filtradas, bueno, sugieren. Sí, y nos las dice ahorita, después de que participe Jorge, porque Adelante. Terminando Jorge nos vamos a ir a la pausa y le vamos a dar un minuto a Jorge. Para la introducción era pequeña, Sí, nada más. yo creo que está muy bien lo que está diciendo Julio, Sí. porque realmente más que vacaciones hay que inscribir el momento político en el cual salen estos personajes de primer nivel de la Cuarta Transformación, y el contexto es una lista de personas que aparentemente se había estado difundiendo, donde había 15 en un principio señalados por Washington para poder ser investigados y procesados en Estados Unidos. Entonces yo más bien lo entiendo como una huida, una graciosa huida, pero con muchos medios para poder ir a esos hoteles premium, andar con una ayudante que le está cargando a Andrés López Beltrán su homenaje de la Casa Prada, que es excesivamente caro, y que todos ellos muy preocupados por lo que pudiera suceder en los próximos días. Eso más que anotar el exceso de gastos que lo han tenido toda su vida, que ahora obviamente, como dice Julio, tal vez por los mecanismos de inteligencia lo conocemos en vivo y a todo color, pero es una costumbre de ellos gastar, pues acuérdense de los tenis de $4,000 que tenían los hijos de López Obrador. O sea, no es algo nuevo, son personas que tratan de manejarse en un nivel de dispendio, como si fueran hijos de aquellos grandes potentados árabes que manejaban el petróleo, ¿no? Así de ese tipo. Ok, pues vámonos a ir a la pausa rapidito. Adelante. Yo soy Sandra Martos, está en su programa Contrapeso, la mesa de su programa Contrapeso. Ya regresamos. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Estamos en la mesa de Contrapeso, las 4A del poder. Aunque hoy veamos 3A, por cuestión del tiempo, no se lo pierde el viernes, porque le vamos a dar continuación también a este tema interesante, más lo que surja, desde luego, aquí en la mesa de Contrapeso. Bueno, voy contigo, licenciado Villarreal, ¿ok? Muy bien, adelante. Vamos hablando, a ver, austeridad republicana, austeridad, franciscana. ¿Cómo ves los términos? ¿Se compaginan con lo que estamos hablando ahorita? Porque son personajes de alto nivel del partido en el poder, el oficialismo, los que han tomado a bien llevar a cabo estas vacaciones en los diferentes lugares que ya hablábamos, que ya mencionábamos, daban su introducción en punto de vista, pero imagínate, ¿estos términos muy ad hoc con ellos? Yo creo que para nosotros los avientan porque para ellos no aplica. Porque si hablamos de austeridad, pues aquí hay perdedores y ganadores, no hay empate. Ajá. Por ejemplo, secretarías beneficiarias. Por ejemplo, el gasto de clasificación administrativa define las dependencias del gobierno en el sentido de que dónde aplicaron las secretarías controladas por el gobierno. Beneficiadas en concreto sería la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Turismo. Las más afectadas, desde luego, yo creo que no ocupamos saber mucho para saber quiénes perdieron. Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Comisión Federal de Competencia Económica, que es la COFESE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo que es el INAI. Es decir,
desaparecieron varias situaciones en las cuales la sociedad nos podíamos ver beneficiados. Por ejemplo, en el caso de 26 ramos administrativos, secretarías y dependencias con control directo del Ejecutivo Federal, fueron 15 quienes sufrieron recortes en el 2018 y solo 11 tuvieron incrementos. La más afectada, obviamente, ya lo repetí, es la Secretaría de Salud. Y esto viene a colación de la trillada frase bienestar, que solo con cambiar el nombre creen que van a cambiar con la corrupción. Recordemos el Seguro Popular, que fue un total fracaso con la desaparición. Era un triunfo, era un éxito el Seguro Popular. Crearon el INSABI y tuvo un triple de endeudamiento y de fraude en comparación del FOBAPROA, que ellos siempre emularon, que había un fraude megamillonario. Entonces, si hablamos de austeridad, pues yo creo que es un principio y un concepto retrógrada. Hay que ser aspiracionistas, no siendo no aspiracionistas. Tú puedes aspirar a tener una vida mejor. De hecho, hay una ley, le hicieron ley, la ley de austeridad republicana. Sí. Y la última reforma la tuvo el 16 de abril del 2025. Falta que hagan la ley de la austeridad franciscana, cosa que no aplica para los pensantes, por eso no emulaba el gobierno anterior con las personas que estábamos un poquito preparados. ¿Y cómo vas a deducir tú con la franciscana que tengas tú tu riqueza y a la persona que no tiene nada o que no hizo nada o no le interesó labrar un patrimonio? Pues yo creo que es injusto, ¿no? No creo, afirmo que es injusto. Entonces, ahí está la mesa. Ok, muy bien. Licenciado hace más de 2 semanas que el oficialismo se ha visto envuelto en una serie de escándalos y no ha parado a la fecha. Ahora con los viajes de estos personajes al extranjero y que quieren de alguna manera respaldarlo sus compañeros, la presidenta incluso, la propia presidenta Luisa María Alcalde han salido a argumentar que bueno, en el pasado los funcionarios públicos se iban de viaje con recursos del erario, con recursos del Estado. Y que ahora si se van lo hacen con recursos propios, pero no es eso lo que le cuestiona la sociedad, la gente, que lo haga con recursos propios, sino que es el tema de la austeridad por el que tanto promulgaban también ellos lo que verdaderamente cuestiona, porque es cierto lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es malvado el que tiene dinero. Y eso es cierto, y que lo hagan con recursos propios, bueno, tampoco es malo. Lo que es malo es hacer ese tipo de viajes tan ostentosos, hospedarse en hoteles tan caros, cuando hay un pueblo que que tiene problemas económicos. Problemas de pobreza muy fuertes. Entonces, no hay una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Inclusive el presidente López Obrador, en su momento expresidente hoy en día, dijo que con 200 pesos en la bolsa, decía 200 pesos en la bolsa y unos buenos tenis, o sea, no hay problema para poder subsistir y para poder vivir, ¿verdad? Eran comentarios que le expresaba Jorge. Sí, mira, aquí el problema de fondo es la filosofía o la forma de pensar que tiene la izquierda, que para mí toda es radical, con base en que siempre quieren quitarle a la persona que tiene lo que ellos consideran que tiene en exceso. Entonces, desde ese punto de vista, hay una falta de respeto a los ciudadanos que tengan cualquier cosa, ya sea mucho dinero o poco dinero. En segundo lugar, se meten en la vida privada de las personas, limitando los gustos y las aficiones de lo que quieran, lo que les haya producido su trabajo para disfrutarlo. Pero ellos se erigen como un poder superior moralmente, cuando realmente este es el gobierno más corrupto de toda la historia de nuestro país. Y vaya que hay muchos que les compiten, pero todos se fueron a la baja. Efectivamente, hay una debacle en la administración pública y todo ese manejo de dinero es un dinero opaco. No se sabe nada qué ha pasado con Segalmex, no se sabe nada qué está pasando con Romo y con todo este sistema de lavado de dinero. No se sabe absolutamente nada
qué pasó con el INSABI, qué pasó con todas estas dependencias que de pronto desaparecieron, pero con ello desaparecieron miles de millones de pesos, y el pueblo mexicano, no sé si sea bueno y justo o se pase de bueno, porque decía una señora, tengo un hijo tan bueno que no sirve para nada, y luego así pasan las cosas, un pueblo que no sabe defender sus recursos. Y aquí hago un paréntesis, porque la mayor parte del pueblo no paga impuestos. Por una u otra manera, entonces ellos creen que se les debe dar dinero, no sé, por su existencia, por su paso por las calles, no sé, y entonces les han hecho creer a mucha gente que se les hace justicia cuando lo que están haciendo es destruir las instituciones del país. Entonces este asunto de la austeridad republicana es una demagogia falsa, totalmente. Ya está la esposa de López Obrador, que parece que ya adquirió la nacionalidad española, tanto criticó, tanto forzó a Obrador, que es un hablador y que se puso a reclamar cosas falsas, sin sustento, en contra de España, y ahora se supone que es súbdita del rey de España. Entonces son gente no solamente incongruente, sino gente perversa, ¿no? Entonces Morena se caracteriza por su perversidad, y ahí te das cuenta que toda la gente actualmente es impune. ¿Cuál es la fuerza de Morena? Lo que cohesiona a Morena es la impunidad. Ahí está el caso de Adán Augusto, que estaba escondido, no sabía si salir o no, y de pronto parece ser que se reunió con el cacique del Obrador, y ya después aparece que lo defienden, y así van defendiendo a uno por uno para mantenerse unidos, que es la impunidad. El pacto de impunidad es muy fuerte. Entonces, el pacto de impunidad se ve claramente cuando estos salen a viajar dispendiosamente, con dinero mal habido, porque Andrés López Beltrán jamás ha trabajado en toda su vida. Monreal se la ha pasado usufructando puestos en el gobierno, y no digamos todos los demás que estuvieron en Portugal, que ahora se creen del jet set, que se vean en el espejo a ver si parecen del jet set. Para comenzar, Mario Delgado. Bueno, sí, la verdad que el tema da para mucho más que comentar. México sabemos que está indignado. México no está conforme con lo que está pasando. Bueno, parece ser que mucha gente sí está indignada, mucha gente no está de acuerdo con esto. Pero bueno, si me dan chance, regresando en la pausa, le concluyen. Y le concluyen con 30 segundos, ¿va? Perfecto. ¿Sale? Okay. Bueno, yo soy Sandra Martos, nos vamos al corte y regresamos en breve. Gracias. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Bien, de regreso aquí en su programa Contrapeso. El tiempo vuela y nos encanta, pero al mismo tiempo nos preocupa porque no podemos conversar mucho aquí en la mesa, se nos va volando. Y bueno, voy rapidito, un minuto, ahora voy con el maestro Jorge, y luego con el maestro Julio, y luego con el maestro Francisco, con los licenciados. Adelante. Mira, vamos concluyendo este tema. Sí, mira, eso de la austeridad republicana que usó López Obrador, pues obviamente desde un principio. Y es que lo llamó de varias veces, de varias denominaciones, es republicana, franciscana, exacto, juariana también. Exactamente, nace por el presidente Juárez, que ese es el discurso de Juárez. Nada más que Juárez y él vivían en el Palacio Nacional, o sea que no es una choza. En primer lugar, y su mantenimiento es muy costoso. Y obviamente es un palacio que lo tienen petrechado, y ahora cada vez tienen más cercos para que la gente no se pueda acercar. Hay que recordar que lo que era Los Pinos lo puso así doña Amalia Solórzano, la esposa de Cárdenas, porque era un lugar que había bosque y le parecía similar a Michoacán, donde había mucho pino, y le pusieron Los Pinos. Eran las caballerizas del general Amaro, porque los presidentes antes de Cárdenas vivían en el castillo de Chapultepec, pero la mamá del general Calles no se quiso salir. Entonces, bueno, los presidentes en principio viven con comodidades, y es correcto, no hay que envidiar nada. El problema es que sean bocones,
y que estén diciendo cosas que no se aplican. Ese es el problema, la incongruencia. O que no sean capaces de aplicar. Sí, no desean aplicar. Mira, todos los dictadores latinoamericanos que están en el foro de Sao Paulo, que es un sindicato de narcopolíticos, que salió en 1990 bajo auspicios de Cuba, ninguno tenía el poder, todos tienen el poder y todos estaban ligados a los cárteles, como acaba de demostrar Estados Unidos con Maduro, que es no un presidente de Venezuela, sino el cabecilla del cártel de los Soles, que es un aliado o más bien un subordinado del cártel Sinaloa. Entonces todos estos tipos no tienen nada de austeros, todos sus hijos, los Castro, los hijos de Maduro, los hijos de Chávez, viven como reyes en Europa, gastando lo que nadie puede, ni siquiera los familiares de los más grandes capitalistas del mundo viven de esa manera. Entonces con eso hay que entender que hay gente que no quiere ver este problema, pero es un cinismo que raya en insolencia. Eso me Esa es su conclusión en esta tarde. Sí, Sandra. Okay, vamos hay una Julio. investigación periodística que sugiere que no es una casualidad que hayan viajado de vacaciones estos personajes a Europa, que se les sugirió desde Palacio Nacional que no lo hicieran a Estados Unidos por las relaciones tan tensas que se viven actualmente entre México y Estados Unidos, y optaron por ir a Europa. Insisto, lo que sí no se ha establecido es quién reveló hacia dónde iban. El destino. Sugieren que fue el director de Migración quien filtró esa información al sector del oficialismo de Claudia Sheinbaum. El asunto en los próximos días va a dar para más, ya verán, y de qué forma. Licenciado Julio, gracias. Bueno, su conclusión de este tema. Vemos que el término austeridad es una burla a la inteligencia social. Por ejemplo, si quieres, predica con ejemplo. Si el presidente quiere ser ejemplo de humildad en su época del sexenio, pues ¿por qué no se puso a vivir él propiamente en la austeridad franciscana, vivir en la pobreza franciscana? Bien podría haber empezado a desalojar el Palacio Nacional, como lo dice el compañero Julio, e irse a vivir en una residencia mucho más sencilla. Se fue a vivir al palacio porque ahí no iba a gastar como los presidentes anteriores que vivían en Los Pinos con todos los lujos. Pero resulta que, como dice el compañero maestro, ¿cuánto cuesta el mantenimiento? Bueno, pero al final se fue a la chingada. No, eso sí, finalmente ya está. Y bueno, creo que allá no vive con tanto lujo. No, seguramente. Pero en el palacio vivía en un departamentito que adaptó ahí para gastar menos. Órale, muy bien. Eso es lo que ellos decían. Un departamentito de cuántos metros. Quién sabe, mucho más sencilla. Pues hay que preguntarle a Claudia. Yo creo que las creencias franciscanas se predican con el ejemplo y pudo haber puesto el ejemplo. Por ejemplo, si puede vivir en el orden franciscano, instaura en dar tus riquezas a los pobres, vivir sin bienes, no tener salarios, forzar de espíritu de servicio y depender de la buena voluntad del pueblo. Pero resulta que derrochó mucha riqueza porque siempre dijo que tenía 200 pesos en la cartera. Y yo creo que para reforzar su dicho, como dijo el maestro Jorge aquí, pues sí, obviamente se hizo una ley, la ley de austeridad republicana, para darle paso, porque el siguiente paso es la austeridad franciscana. Y esa ley tuvo vigencia el 19 de noviembre de 2019, y la última reforma, porque creo que sí va en serio, va para allá, se hizo el 16 de abril del 2025, la última reforma. Creo que ese tema no lo han dejado de lado ni en el baúl de los recuerdos, aguas. Y obviamente, como en reiteradas ocasiones lo digo, Estados Unidos es nuestra tablita de salvación, porque esas presiones que hace con los aranceles y para efecto de dar marcha atrás a muchas situaciones que están destruyendo el país, las presiones ya están. Veremos el 1 de agosto, cómo nos va. Bueno, pues es que este tema siempre trae otras connotaciones. Estamos hablando ya de el oficialismo, quienes están en el poder, un partido político, y tiene que ver también con lo que pasó directamente. No estoy relacionándolo el hecho con otro hecho, no, sino hablando de los personajes. Lo que está pasando con pues esta situación tan delicada de la maestra Irma Hernández secuestrada, violentada y finalmente hallada muerta. Las reacciones de muchos de estos personajes al respecto
la reacción de un partido, la reacción de una presidenta de la República y etcétera, etcétera. ¿Qué opina Jorge respecto a esto? Aquí, repito, básicamente el problema del grupo gobernante es que no saben quedarse callados para empezar, no saben primero analizar, estudiar las cosas y hacer declaraciones. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, inmediatamente salió prácticamente subliminalmente a defender a los maleantes que causaron la muerte de esta maestra, que la vejaron. Como vemos, la afectaron en su dignidad personal, le hicieron decir cosas contrarias a su voluntad y resultó muerta para que esta señora, la gobernadora, en vez de ser cautelosa, respetuosa de lo que estaba pasando y sobre todo que se dedicara a gobernar esa zona de Álamo, la zona del norte de la Huasteca, la zona del sur que está totalmente desprovista de un orden básico, se pusiera a justificar. Es lo mismo que la Claudia Sheinbaum, que le reclama a Estados Unidos por qué detiene a los delincuentes. O sea, se ponen a defender a la delincuencia lateralmente, lo dicen subliminalmente, pero los que entendemos las palabras sabemos que es un grupo, como dijo el presidente estadounidense, intolerablemente aliado, donde es un híbrido, donde no se sabe dónde empieza la delincuencia y dónde está el gobierno. Entonces, aquí fue un acto atroz que mataran a esta maestra, una mujer jubilada, una mujer trabajadora, que además era taxista y además defendía el derecho de trabajar y estaba sujeta al crecimiento terrible que ha tenido la extorsión y la impunidad de la extorsión, donde aterrorizan a toda la población. Es una cosa de veras lamentable. Y que es lamentable y que ha dolido mucho al pueblo, a todo el país, a México entero. Nos vamos a ir a la pausa, me acompañan por favor, y regreso con el licenciado Julio y con el licenciado Francisco sobre este mismo tema, y yo creo que va a ser el último tema que vamos a poder comentar, porque los tiempos se nos han agotado. Vámonos a la pausa, yo soy Sandra Martos, ya regresamos. Ya regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Y bueno, seguimos con el tema para luego dar el espacio a las conclusiones también. 5,587 víctimas de extorsión en todo el país, ¿ok? 60.7% han aumentado precisamente en el estado de Veracruz, donde sucedió este terrible asesinato lamentable de la maestra Irma Hernández, cuarto del estado del país con este problema terrible de extorsión, que es precisamente por la situación que ella atravesó. Y bueno, se supone que la estrategia nacional respecto al tema de extorsión, ahora que también ya hay ley, ¿ok?, que ya se aprobó, se supone que está trabajando precisamente en ello. Voy con Julio para que nos dé su punto de vista respecto a esta lamentable situación. Miserables llamó la gobernadora a los medios de comunicaciones nacional, y luego les dijo con el tacto que les caracteriza a las de la 4T, les guste o no, la maestra murió de un infarto. No, y es que a nadie nos gusta que muera nadie, ¿no? No sea usted, nos guste o no, no nos gusta, y menos una mujer que era maestra, jubilada, que para tener mayores percepciones adquirió un taxi, que en el que lo manejaba para generar mayores ingresos. No, a nadie nos gusta que muera la gente. Está equivocada la gobernadora. Y sí, como bien dices, la realidad les golpea la cara, porque no es un estado en el que diga, por ejemplo, la presidenta salió a decir en su mañanera que la gobernadora estaba haciendo un excelente trabajo en Veracruz y que habían bajado los índices de inseguridad, y también se atrevió a decir que habían bajado las extorsiones. No es cierto, no es cierto. No sé quién la asesora a la presidenta, pero las extorsiones en el estado de Veracruz no han bajado, y hay gente en la calle manifestándose
protestando por la sí. muerte de la maestra. Sí, desde luego. Licenciado Francisco, ¿tu opinión respecto a esto? Pues, a manera también de... Pues más que opinión, yo creo que es una análisis. crítica, Sí, es sí. una crítica al lamentable respaldo que le da a la presidenta de la República, Rocío Nal, la gobernadora de Veracruz, y más aún al decir que les guste o no les guste, murió de un infarto. Bueno, pero hay orígenes que determinan el infarto. Ajá. La presión, la forma en que falleció, bajo qué circunstancias falleció, el estar cerca de 20 personas armadas con rifles de alto poder Pues claro, detrás de ¿no? ella, Claro. a cualquiera. Ajá. Pero es tan desgastante, desagradable Ajá. ese tipo de expresiones, porque viniendo de una mujer hacia una mujer, Ajá. ¿qué opinarán de un hombre que haya perdido la vida de la forma en que haya sido? Finalmente, como dijo el maestro aquí Julio, pues a quién le gusta que muera un familiar, una persona, a nadie le gusta, pero llama la atención ese tipo de respaldos, ¿no? Y por qué llamar de esa manera tan despectiva a la prensa que únicamente hace su trabajo, lo que se ve ante la luz de todos. Obviamente ven lo que quieren ver y quieren escuchar lo que quieren escuchar, y nosotros que tenemos un poquito de voz, yo creo que ojalá se reflexione, porque vienen momentos de cambios, vienen momentos de fondo, de políticas que finalmente van a marcar el futuro, porque el presente lo estamos viviendo muy devastadamente, y el futuro se avisora un poquito más complicado si las cosas siguen igual. Ok, vamos con la conclusión del tema y también cerrar con esto el programa ya, porque el tiempo nos ha alcanzado. Un minuto, por favor, Jorge, un minuto, licenciado Julio, y un minuto, licenciado Francisco. Pues estamos en el umbral de las elecciones del 27. Ajá. Y es la oportunidad de que el pueblo de México se le quite un poco la modorra histórica que tiene, abra bien los ojos, escuche bien y se dejen de resentimientos estériles, votando por gente que no tiene ninguna capacidad ni moral ni profesional para gobernar, porque lo primero que hacen es no gobernar, no le entienden que gobierno es poner orden y no llegar a acuerdos con los maleantes. Es un gobierno falso y una Cámara de Diputados que no hace absolutamente nada, ni no tiene nada que hacer, no corrigen ni siquiera una coma, de veras que si desapareciera no pasaba absolutamente nada, como tampoco han destruido también el Poder Judicial, los órganos autónomos, y la característica de Obrador y su secta es la destrucción. A ver si los sinaloenses ya abrimos los ojos y vemos la realidad de todo lo que hemos permitido que se destruya en este estado tan bello y Muy tan bien. fructífero. Gracias, Jorge. Licenciado Julio. Y es que la gobernadora se refería a que habían magnificado el hecho. Ajá. Y pues, ¿quién no lo va a magnificar por lo que venía precedido, ¿no? Independientemente de la forma en la que la maestra haya muerto, lo que sí es innegable es que al final fue a manos del crimen organizado quien ocasionó la muerte de la maestra, y que es muy lamentable. Por supuesto. Gracias, Julio. ¿Y su conclusión, licenciado Francisco? Pues yo creo que pues el resumen en conclusión es que la austeridad, a nadie le gusta ser austero. Pregúntele a cualquier ciudadano si quiere ser austero. Pero una cosa es ser ciudadano y otra cosa es ser político que quiera ejemplificar la austeridad. ¿Dónde está la austeridad del gobierno? Ahora bien, va en serio todo esto, no es una broma, ni de mal gusto, porque la ley ya está, la Ley Federal de Austeridad Republicana, creada en el 2019 y reformada en el 2025, ahora en abril, y pues ojalá que los políticos experimenten lo que es la austeridad franciscana, republicana, y que prediquen con el ejemplo. Yo creo que el ejemplo más lacónico, el ejemplo más claro que podemos tener para un resultado más real y consensuado sería el 2027, que ya viene en puerta. Y ahí se la dejo de tarea al pueblo para que reflexione. Sí, pues bien decía Jorge que ya se aproximan las elecciones del 2027 y pues hay muchas cosas que
ver al respecto, ¿no? Y que se van a poner sobre la mesa, ¿no? Yo les invito para que el viernes, aunque el licenciado Julio no va a estar usted con nosotros, pero marca. Y hacemos mesa, porque vamos a hacer la continuación de la mesa. Nos quedaron 2 de las, ¿qué dijimos? Sí, nos quedó. De las A. De las A, el abuso, el acordeón. Nos quedó pendiente la A del acordeón y la A del abuso, ¿ok? Y el derrumbe del INE. Bueno, que es importante mencionarlo con el tema de los acordeones, pero el viernes a las 4 de la tarde hacemos viernesito, cafecito, ¿ok? Y nos vemos aquí. Sí, Sandra, claro que sí, Okay. compañeros. Usted llama. Excelente día. ¿Sí? Yo marco. Usted marca, licenciado Zoom. Julio. Sí, y que lo supla alguien aquí en el micro. Sí, claro. ¿Ok? Ya me voy, ya me dicen que bye. Claro que sí. Nos vemos. Yo soy Sandra Martos. Le agradezco mucho la oportunidad de haber estado hasta allá, hasta sus hogares, a través de las redes sociales o donde usted haya estado. Y bueno, a través de esta bonita transmisión que tuvimos en la mesa de Contrapeso. Muchas gracias. Hasta el viernes en punto de las 4 de la tarde. Ya sabe, siempre se lo digo, que le llevo en el corazón. Y gracias a todos aquí en el estudio. Hasta la vista. W Radio presentó Contrapeso, la otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Contrapeso, bajo la conducción de Sandra Martos.